La lluvia en la Ciudad de México tiene una forma particular de caer cuando el mundo se desmorona a tu alrededor, fría, gris y pesada, como si el mismo cielo estuviera tratando de aplastarte contra el asfalto. Estábamos en el Panteón francés, rodeados de mausoleos de mármol que costaban más que la casa de una familia promedio. Mi padre, don Rogelio Serna, un hombre que construyó un imperio textil desde la nada, ahora yacía en una caja de caoba pulida que estaba siendo bajada lentamente a la tierra húmeda. Yo estaba empapada. No me importaba. El agua se mezclaba con las lágrimas que corrían libremente por mi rostro, emborronando mi visión. Me dolía el pecho, un dolor físico, agudo, como si me hubieran arrancado una parte vital de mi anatomía. Papá era mi ancla, mi mentor, la única persona en esta familia que me miraba y veía a un ser humano, no a un accesorio o un estorbo. A unos metros de distancia, bajo una carpa negra impecable y resguardada por dos guardaespaldas que sostenían paraguas gigantes, estaba mi madre, doña Clotilde. Si alguien hubiera tomado una foto en ese momento, habría pensado que estaba posando para la portada de una revista de moda, edición Viudas con estilo. Llevaba un vestido negro de diseñador que se ajustaba perfectamente a su figura, un sombrero de ala ancha con velo que ocultaba sus ojos secos y unos guantes de encaje. No había derramado ni una sola lágrima. La vi sacudirse una gota de lluvia imaginaria de su manga con un gesto de fastidio, como si el clima fuera una ofensa personal contra su elegancia. A su lado estaba Mauricio, mi hermano menor. El príncipe heredero. Llevaba gafas de sol oscuras, aunque el cielo estaba completamente nublado. Se balanceaba sobre sus talones, inquieto. No era la inquietud del duelo, lo conocía demasiado bien. Era la ansiedad de un adicto. Lo vi sacar su celular discretamente, teclear algo rápido y volver a guardarlo en el bolsillo de su traje italiano. Probablemente estaba calmando a algún corredor de apuestas o a uno de esos amigos peligrosos con los que se juntaba en los casinos clandestinos de Polanco. Marisol, susurró una voz a mi lado. Era Lorena, mi mejor amiga y colega abogada, la única que se había atrevido a pararse bajo la lluvia conmigo. Tienes que ser fuerte. Mira cómo te miran. Levanté la vista. Doña Clotilde me estaba observando. No había compasión en su mirada, solo esa frialdad calculadora que me había helado la sangre desde que era niña. Sus labios se movieron ligeramente. No pude oírla por el sonido de la lluvia y las oraciones del sacerdote, pero sabía lo que estaba diciendo. Lo había dicho 1000 veces, mírala, tan dramática, tan vulgar. Igualita a su padre. Mi mente viajó 2 semanas atrás, al hospital. Papá estaba conectado a un respirador, su piel, que siempre había sido de un tono bronceado fuerte como el mío, estaba pálida y cerosa. Me había apretado la mano con una fuerza sorprendente para su estado. Mari, había intentado decir, con la voz ronca. Cuídate de los lobos en casa. En ese momento entró mamá, con su perfume caro llenando la asepsia de la habitación, y él soltó mi mano. Nunca pudo terminar la frase. Pero ahora, viendo cómo la tierra cubría su ataúd y cómo mi madre revisaba su reloj Cartier con impaciencia, entendí perfectamente a qué se refería. El sacerdote terminó. La gente comenzó a dispersarse, murmurando condolencias vacías. Mauricio se acercó a mamá, le ofreció el brazo y caminaron hacia la limusina sin siquiera voltear a verme. Me dejaron allí, sola frente a la tumba fresca, entendiendo por primera vez que la verdadera orfandad no es solo la muerte de un padre, sino el silencio hostil de los que quedan vivos. 3 días después, el aire en la oficina del licenciado Vargas olía a madera vieja, cera para muebles y puros rancios. Era un despacho imponente en el centro histórico, con techos altos y libreros llenos de códigos legales que probablemente nadie había abierto en décadas. Vargas había sido el abogado de papá durante 30 años, pero hoy, sentado detrás de su escritorio masivo, no me miraba a los ojos. Doña Clotilde estaba sentada en el sillón de cuero principal, con las piernas cruzadas y una postura regia. Mauricio estaba a su lado, tamborileando los dedos sobre el reposabrazos, con la mandíbula tensa. Se veía ojeroso, sudaba un poco a pesar del aire acondicionado. Necesitaba dinero, y lo necesitaba ya.
Bien, ya que estamos todos, dijo Vargas, carraspeando nerviosamente, procederemos a la lectura de la última voluntad y testamento de don Rogelio Serna. Mi corazón latía con fuerza. No por el dinero. Yo tenía mi carrera, aunque modesta, y mis propios principios. Pero me importaba el legado de papá. La fábrica textil Serna, que daba empleo a 300 familias, era su vida. Él siempre me había dicho que yo, con mi título en Derecho Corporativo y mi ética de trabajo, era la única capaz de mantenerla a flote. Mauricio nunca había pisado la fábrica si no era para pedir un adelanto de su mesada. Vargas rompió el sello del sobre. El sonido del papel rasgándose resonó como un disparo en el silencio de la habitación. Yo, Rogelio Serna, estando en pleno uso de mis facultades mentales, comenzó a leer Vargas con voz monótona. Pasó por los trámites legales habituales hasta llegar a la distribución de bienes. Designo como heredero universal de todos mis bienes, incluyendo la participación mayoritaria en Textiles Serna S.A.D.C.B., las propiedades inmobiliarias en Polanco y Valle de Bravo, así como las cuentas bancarias y de inversión, a mi amado hijo, Mauricio Serna. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mauricio soltó un suspiro tan fuerte que pareció que se desinflaba. Una sonrisa torcida y arrogante apareció en su rostro. Mamá asintió levemente, como si solo estuvieran confirmando que mañana saldría el sol. ¿Qué? Pregunté, mi voz saliendo como un hilo. Licenciado, eso debe ser un error. Papá y yo hablamos, él sabía que Mauricio no tiene idea de cómo manejar la empresa. No interrumpas, Marisol, dijo mamá, su voz suave pero cortante como un bisturí. Deja que el licenciado termine. Vargas evitó mi mirada y continuó leyendo, más rápido ahora. A mi hija, Marisol Serna, debido a su demostrada inestabilidad emocional y falta de aptitud para los negocios familiares, le lego el contenido de la caja de seguridad número 404, cuyo contenido es de valor sentimental. Vargas empujó una pequeña caja de madera vieja hacia mí a través del escritorio. Era una caja de puros vacía que papá usaba para guardar chucherías. Me levanté de golpe, tirando la silla hacia atrás. Esto es mentira. Grité, golpeando la mesa con las palmas de mis manos. Papá nunca escribiría eso. ¿Inestabilidad emocional? Soy abogada titulada. He trabajado en esa fábrica cada verano desde los 15 años. Mauricio se rió, un sonido seco y desagradable. Acéptalo, hermanita. Papá se dio cuenta al final de quién era el verdadero hombre de la casa. Tal vez deberías usar ese valor sentimental para pagar un psicólogo. Te ves histérica. Miré a Vargas, buscando un rastro de decencia en su rostro. Licenciado, usted conoce a mi padre. Usted redactó los borradores anteriores. Sabe que esto no es su voluntad. Vargas cerró la carpeta. Este documento fue firmado y notariado hace 6 meses, Marisol. Todo está en orden. La voluntad de don Rogelio es clara. Mis manos temblaban. Miré el documento que Vargas sostenía. Desde mi posición, pude ver la firma al final de la hoja. Rogelio Serna. La tinta era negra, un trazo firme, fluido, con una floritura al final. Me congelé. Papá tenía un principio de Parkinson diagnosticado hacía 2 años. Sus últimas firmas eran temblorosas, pequeñas, hechas con esfuerzo. Y más importante aún, papá era supersticioso. Solo firmaba documentos importantes con su pluma Fuente Montblanc de tinta azul real. Decía que la tinta negra era para los obituarios. Esa firma no era de mi padre. Esa no es su firma, dije, mi voz bajando de tono, volviéndose peligrosa. Papá no firmó eso. Él usaba tinta azul. Y sus manos temblaban. Esa firma es demasiado perfecta. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. La sonrisa de Mauricio desapareció. Doña Clotilde se levantó despacio, con esa elegancia depredadora que la caracterizaba. Caminó hacia mí hasta quedar a escasos centímetros. Podía oler su perfume caro, una mezcla de jazmín y algo metálico.
Ten mucho cuidado con lo que dices, niña, susurró. Estás acusando a tu propia familia y a un respetable notario de un delito grave. Estoy diciendo la verdad, le sostuve la mirada. Ustedes lo obligaron, o lo falsificaron. No sé cómo, pero lo voy a averiguar. No voy a permitir que destruyan lo que él construyó. Basta. Gritó Mauricio, poniéndose de pie. Vargas, dile que se largue. Todo esto es mío. Mamá levantó una mano para callarlo, sin dejar de mirarme a los ojos. Había un desprecio tan profundo en sus pupilas que me robó el aliento. Siempre fuiste igual a él, dijo, escupiendo las palabras. Con esa piel oscura, esa terquedad estúpida, esa obsesión con la honorabilidad. Nunca encajaste en esta familia, Marisol. Siempre fuiste la oveja negra, la que olía a fábrica y a esfuerzo, mientras nosotros pertenecemos a la cima. Tu padre tuvo un momento de lucidez al final. Se dio cuenta de que el apellido Serna necesita clase, no tus manos sucias de trabajo. Prefiero tener las manos sucias de trabajo que manchadas de traición, respondí, sintiendo las lágrimas de rabia acumularse. La mano de doña Clotilde cruzó mi cara antes de que pudiera reaccionar. El sonido del golpe resonó en el despacho. Fue una bofetada seca, precisa, con el dorso de la mano, para que sus anillos golpearan mi pómulo. El dolor estalló en mi mejilla, pero el dolor en mi orgullo fue peor. Me llevé la mano a la cara, atónita. No vuelvas a insultarme, dijo ella, acomodándose el guante. Tienes 24 horas para sacar tus trapos viejos de mi casa. La mansión ahora es de Mauricio. Y el auto también. Todo lo que está a nombre de la empresa se queda. Mamá, comencé, pero la palabra me supo a ceniza en la boca. No me llames así, me cortó. Para ti, soy la señora Serna. Y ahora, lárgate. Tienes tu cajita de basura. Eso es más de lo que mereces. Tomé la vieja caja de puros del escritorio. Era ligera. Sentí la mirada de lástima del licenciado Vargas, pero él no dijo nada. Era un cobarde comprado. Miré a mi hermano, que evitaba mis ojos, y a mi madre, que ya estaba revisando unos papeles como si yo hubiera dejado de existir. Salí del despacho con la mejilla ardiendo, pero con la mente fría. Ese golpe había roto algo en mí, sí. Pero también había roto el último vínculo de lealtad que me ataba a ellos. Pensaron que me habían humillado. No sabían que acababan de liberarme. Regresé a la casa familiar en Lomas de Chapultepec, una fortaleza de muros altos y bugambillas que había sido mi hogar durante 26 años. Pero cuando intenté meter la llave en la cerradura del portón principal, no giró. Lo intenté de nuevo, forzándola, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Señorita Marisol. Me giré. Era don Beto, el guardia de seguridad que había trabajado con nosotros desde que yo aprendí a caminar. Tenía la cabeza baja, sosteniendo su gorra entre las manos. Don Beto, la llave no funciona. ¿Puede abrirme? Necesito entrar a empacar mis cosas. Él negó con la cabeza, sus ojos llenos de vergüenza. No puedo, niña. La señora Clotilde llamó hace una hora. Dijo que usted ya no vive aquí. Dijo que si la dejaba entrar, me despedía y se aseguraría de que ninguna empresa de seguridad en la ciudad me contratara. Tengo a mi esposa enferma, señorita, perdóneme. Sentí un nudo en el estómago. Ni siquiera me iban a dejar entrar por mi ropa. Mis cosas, don Beto. Mi ropa, mis libros, las fotos con papá. El hombre señaló hacia la acera, justo fuera del perímetro de las cámaras de seguridad. Allí, tiradas sobre el pavimento mojado, había 2 bolsas de basura negras y una maleta vieja con el cierre roto. El joven Mauricio la sacó, murmuró don Beto. Dijo que era todo lo que usted necesitaba. Caminé hacia las bolsas como un zombi. Las abrí. Dentro había ropa hecha bolas, algunas prendas rotas, zapatos sin par. No estaban mis trajes de abogada. No estaba mi laptop. Y lo más doloroso, no estaba el álbum de fotos que guardaba en mi mesita de noche. Me habían borrado.
En cuestión de horas, me habían convertido en una indigente. Empezó a llover de nuevo, esa lluvia fría de la Ciudad de México que se te mete en los huesos. Me senté en la banqueta, sobre la maleta rota, abrazando la caja de puros de papá contra mi pecho como si fuera un salvavidas. Pasaban los coches de lujo, salpicando agua sucia. Me sentía pequeña, ridícula. La hija del gran empresario, tirada en la calle como basura. Abrí la caja de puros. Dentro solo había una pluma vieja, no la Mont Blanc, sino una Bic mordida que él usaba para los crucigramas, un reloj Casio barato que usaba en la fábrica y una foto Polaroid de nosotros dos cuando yo tenía 10 años. Comiendo helado en Coyoacán. Al reverso de la foto, con su letra temblorosa, decía, para mi sol, la única que brilla con luz propia. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran de tristeza. Eran de rabia pura, incandescente. Miré la mansión, con sus luces cálidas encendidas, donde mi madre y mi hermano probablemente estarían brindando con champán. Saqué mi celular. Tenía un 15% de batería. Marqué el número de Lorena. ¿A Marisol? Contestó al primer tono. ¿Estás bien? Vargas me contó lo que pasó, ese viejo zorro. Lorena, necesito un lugar donde quedarme, dije, mi voz sonando extrañamente firme a pesar de que estaba temblando de frío. Y necesito prestado dinero. Claro, ven a mi departamento ya. ¿Pero qué vas a hacer? Miré la mansión una última vez. Voy a recuperarlo todo, Lorena. No el dinero. El honor. Me quitaron mi techo, pero no saben con quién se acaban de meter. Creen que soy débil porque lloré en el funeral. Van a descubrir que las lágrimas también pueden regar las raíces de la venganza. Un mes después, mi vida anterior parecía un sueño lejano. Vivía en el sofá cama del pequeño departamento de Lorena en la colonia Doctores. No era Polanco, definitivamente. Aquí se escuchaban las sirenas de policía toda la noche y el olor a tacos de suadero y escape de autobús impregnaba todo. Pero era un techo, y Lorena, bendita sea, no me cobraba renta. Había conseguido un trabajo como asistente legal en un despacho de mala muerte que se dedicaba a divorcios rápidos y multas de tránsito. Yo, que me gradué con honores, ahora pasaba mis días sirviendo café y llenando formularios repetitivos por un sueldo que apenas cubría mi comida y el transporte. Mis tarjetas de crédito habían sido canceladas al día siguiente del funeral. Mi cuenta de ahorros personal, que ingenuamente había mantenido en el mismo banco donde la empresa tenía sus cuentas corporativas, fue congelada por una supuesta auditoría interna solicitada por Mauricio. Me estaban asfixiando económicamente para que no pudiera contratar un abogado decente. Esa tarde, entré a una casa de empeño en el centro. El lugar olía a desesperación y metal. Me acerqué al mostrador blindado y saqué lo único de valor que pude rescatar ese día en mis bolsas de basura, un collar de perlas discretas que papá me regaló cuando me gradué. ¿Cuánto? Pregunté, tratando de no mostrar cuánto me dolía desprenderme de él. El hombre detrás del cristal lo examinó con una lupa, con cara de aburrimiento. 3,000 pesos. Son perlas auténticas. Protesté. Vale al menos 15,000. 3,000. Tómalo o déjalo. Hay mucha gente esperando. Apreté los puños. 3,000 pesos. Eso era lo que Mauricio se gastaba en una botella de vino en la cena. Pero necesitaba el dinero. No para comer, sino para pagarle a la única persona que podía ayudarme a encontrar la suciedad que mi familia estaba escondiendo. Trato hecho, dije, deslizando el collar por la ventanilla. Salí de allí con un fajo de billetes sucios en el bolsillo y un agujero en el corazón. Caminé hacia la estación del metro. Mientras viajaba apretada entre la multitud de la hora pico, viendo las caras cansadas de los trabajadores, me di cuenta de algo, esta era la gente que papá respetaba. La gente que luchaba. Mauricio y mamá vivían en una burbuja. Yo había sido expulsada de la burbuja, y desde aquí afuera, tenía una visión mucho más clara de sus puntos débiles. Iba a usar cada centavo de esos 3,000 pesos para comprar la pala con la que cavaría su tumba legal.
Gustavo había sido el contador de confianza de papá durante 10 años. Era un hombre meticuloso, nervioso y honesto hasta la médula. Mamá lo había despedido 6 meses antes de que papá muriera, alegando reestructuración, pero yo siempre sospeché que fue porque Gustavo hacía demasiadas preguntas. Lo encontré trabajando en una pequeña tienda de abarrotes en Iztapalapa. Estaba acomodando latas de frijoles en un estante, usando un mandil que le quedaba grande. Cuando me vio entrar, casi se le cae una lata. «¿Señorita Marisol?», susurró, mirando hacia la puerta como si esperara ver a los guardaespaldas de mi madre. «Hola, Gustavo. Necesito hablar contigo». Lo llevé a una taquería cercana. Le invité unos tacos al pastor y una Coca-Cola. Él comía con ansias, como si no hubiera tenido una buena comida en días. «Lo siento mucho por don Rogelio», dijo, limpiándose la boca con una servilleta de papel. Era un gran hombre. «Gustavo, necesito saber por qué te despidieron. La verdad». Él bajó la mirada, jugando con la corcholata de su refresco. «Señorita, es peligroso. Su hermano, y su madre, no son quienes usted cree. Ya me quitaron todo, Gustavo. No tengo nada que perder. Pero tú sabes algo. Vi el testamento. La firma es falsa. Necesito pruebas de que estaban robando a la empresa antes de que papá muriera». Gustavo miró a su alrededor y bajó la voz. «No fue solo robo, señorita. Fue un saqueo. Hace 2 años, el joven Mauricio empezó a presionar para que yo autorizara transferencias a empresas fantasma. Consultorías, decían. Eran millones de pesos. Yo me negué. Le llevé los reportes a don Rogelio». «¿Papá lo sabía?», pregunté, sintiendo un escalofrío. «Sí». Se puso furioso. Iba a confrontarlos. Iba a cambiar el testamento para dejarle todo a usted y crear un fideicomiso para que su madre no pudiera tocar el capital. Pero luego, enfermó de repente. Muy rápido. Y su madre tomó el control de las cuentas mientras él estaba en cama. Me despidió y amenazó con inventar que yo había robado si abría la boca. Nadie me da trabajo de contador ahora. Me boletinaron. Puse mi mano sobre la de él. «Ayúdame, Gustavo. Ayúdame a demostrarlo y te prometo que limpiarás tu nombre y recuperarás tu puesto en la empresa». Él dudó un momento, el miedo visible en sus ojos. Pero luego vio mi determinación. Vio a la hija de su antiguo jefe, dispuesta a pelear. «Tengo copias», susurró. «De los estados de cuenta reales. Antes de que me corrieran, hice un respaldo en un disco duro externo. Lo tengo escondido debajo de mi colchón». Sonreí por primera vez en semanas. «Trae ese disco, Gustavo. Vamos a cazar leones». Con la información preliminar de Gustavo, contacté a Yolanda. No era una detective privada de película, era una expolicía judicial, una mujer de 50 años que fumaba demasiado y tenía una oficina encima de una lavandería. Lorena me prestó el resto del dinero para contratarla. «Tu hermanito es una fichita», me dijo Yolanda una semana después, lanzando un sobre Manila sobre la mesa de su despacho lleno de humo. Abrí el sobre. Eran fotos. Granuladas, tomadas con teleobjetivo, pero claras. Mauricio saliendo de un edificio sin letreros en una zona peligrosa de Tepito. Mauricio discutiendo con un hombre que tenía tatuajes en el cuello. Y la más impactante, Mauricio siendo empujado contra una pared, con un hombre apuntándole con un dedo a la cara de forma amenazante. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ese lugar es un casino clandestino. Y también mueven apuestas deportivas ilegales», explicó Yolanda, encendiendo otro cigarro. «Tu hermano tiene un problema serio con el juego, niña. Debe mucho dinero». «¿Cuánto?». «Según mis fuentes en el barrio, 5 millones de pesos. Y no le debe al banco. Le debe al Sapo, un prestamista vinculado a un cartel local. Le dieron un plazo. 30 días. Si no paga, empieza a perder dedos. O la vida». Me recosté en la silla, sintiendo que las piezas del rompecabezas encajaban con un clic terrible.
Por eso la prisa, murmuré. Por eso el testamento falso, la lectura inmediata, la liquidación de activos que están intentando hacer. No solo quieren la empresa por avaricia. Mauricio necesita efectivo líquido ya para salvar su pellejo. Exacto. Y hay más, Yolanda sacó otro papel. Rastree las transferencias que tu amigo el contador mencionó. El dinero que sale de la empresa va a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una sociedad anónima. Pero adivina quién es el beneficiario final. ¿Mauricio? No. Doña Clotilde. Me quedé helada. Mi madre. No solo estaba encubriendo a su hijo, estaba asegurando su propio futuro robando el legado de su esposo. Ella sabía de las deudas de Mauricio y usó eso para manipularlo, o tal vez él la estaba extorsionando a ella. Era un nido de víboras. Necesito probar que el testamento es falso, dije. Si logro anular el testamento, los activos se congelan. Mauricio no podrá pagarle al sapo. Y cometerá un error. El notario, dijo Yolanda. El licenciado Arredondo, el que selló el testamento. ¿Qué pasa con él? Investígualo. Hay algo raro ahí. Fui a su oficina en la dirección que aparece en el sello. Es una bodega abandonada. El corazón me latía desbocado. Teníamos el motivo, la deuda, y teníamos el medio, el fraude. Ahora solo necesitaba el arma humeante para disparar en el tribunal. Gracias, Yolanda. Cuídate la espalda, Marisol, me advirtió mientras recogía las fotos. Gente que debe 5 millones a los narcos es capaz de todo. Si tu hermano se siente acorralado, tú eres el obstáculo más fácil de eliminar. La investigación sobre el notario público número 145, licenciado Roberto Arredondo, se convirtió en nuestra obsesión. Lorena y yo pasamos noches enteras en su departamento, rodeadas de cajas de pizza fría y tazas de café, revisando el registro público de la propiedad y archivos digitales. Aquí está, dijo Lorena una madrugada, señalando la pantalla de su laptop con ojos rojos de sueño. Marisol, mira esto. Me acerqué. Era un obituario digital de un periódico local de Puebla. Lamentamos el sensible fallecimiento del licenciado Roberto Arredondo, notario público, acaecido el 14 de mayo de 2020. Miré la fecha del testamento falso de papá. 15 de enero de 2023. El notario murió 3 años antes de que supuestamente certificara la firma de papá, susurré, sintiendo una mezcla de horror y euforia. Es un fantasma. Usaron su sello, dijo Lorena, tecleando furiosamente. Probablemente alguien robó el sello y los folios cuando murió, o un empleado deshonesto los conservó. Mauricio y tu mamá compraron un testamento a la medida en el mercado negro de Santo Domingo. Esto es fraude procesal, falsificación de documentos, asociación delictuosa. Empecé a enumerar los delitos, sintiendo que la sangre me volvía al cuerpo. Lorena, esto es cárcel. Cárcel directa. Sin derecho a fianza. Pero necesitamos el certificado de defunción original o certificado, dijo Lorena, siempre la voz de la razón. Una captura de pantalla de un periódico no basta en un juicio. Yo iré al registro civil mañana, dije. Si consigo ese papel, tengo a Mauricio y a mamá en mis manos. Justo en ese momento, mi celular vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Bueno. Marisol, querida, la voz de doña Clotilde goteaba una dulzura falsa que me revolvió el estómago. Qué difícil es conseguir tu nuevo número. ¿Cómo estás viviendo? Me dicen que en un barrio, pintoresco. ¿Qué quiere, doña Clotilde? Quiero invitarte a comer. Mañana. En el restaurante El Cardenal. Solo tú y yo. De madre a hija. Creo que hemos sido muy duras la una con la otra. Hay una solución para todo esto que no implica que hagas el ridículo en los tribunales. Miré a Lorena y le hice señas. Es una trampa. No tengo nada que hablar con usted. Oh, creo que sí, dijo ella, bajando el tono. A menos que quieras que ciertos rumores sobre tu padre salgan a la luz. Cosas que mancharían su inmaculada reputación.
Sé razonable, Marisol. Te ofreceré algo que no podrás rechazar. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. ¿Rumores sobre papá? Era un farol. Pero la invitación, eso significaba que estaban nerviosos. Sabían que yo estaba investigando. ¿Vas a ir? Preguntó Lorena. Voy a ir, dije, buscando mi grabadora de voz digital en mi bolso. Y voy a dejar que ella misma se ponga la soga al cuello. El restaurante El Cardenal estaba lleno de la élite política y empresarial de México. El olor a pan dulce recién horneado y chocolate caliente llenaba el aire, pero a mí me sabía a bilis. Doña Clotilde estaba sentada en una mesa discreta al fondo, impecable como siempre en un traje Chanel color crema. Me senté frente a ella. Yo llevaba mis jeans desgastados y una blusa sencilla, lo mejor que tenía. La diferencia de clases entre nosotras ahora era abismal, y ella lo notó con una sonrisita de satisfacción. «Te ves cansada, Marisol», dijo, ni siquiera ofreciéndome el menú. «El estrés de la pobreza no te sienta bien. Vaya al grano. ¿Para qué estoy aquí?» Ella tomó un sorbo de su café con elegancia estudiada. «Mauricio está muy dolido por tu actitud. Pero yo, como madre, tengo un corazón noble. He convencido a tu hermano de que te demos una pequeña ayuda». Deslizó un cheque sobre el mantel blanco. Lo miré. 500,000 pesos. Firma este documento, sacó un papel legal de su bolso. Es una renuncia irrevocable a cualquier reclamo sobre la herencia o la empresa. A cambio, te quedas con este dinero. Puedes rentar un departamento decente, comprar ropa, tal vez empezar de nuevo en otra ciudad. Lejos de aquí. Sentí el peso de la grabadora escondida en el bolsillo interior de mi chamarra. Estaba grabando. ¿$500,000 de pesos? Pregunté, fingiendo incredulidad. La empresa vale $50 millones. ¿Cree que soy estúpida? La máscara de bondad de mamá se resquebrajó. Sus ojos se entrecerraron. Creo que eres una malagradecida. Escúchame bien, chamaca estúpida. Mauricio necesita el control total de la empresa y lo necesita ya. Tiene compromisos financieros urgentes. ¿Deudas de juego? Lancé el anzuelo. ¿5 millones al sapo? La cara de doña Clotilde palideció bajo su maquillaje perfecto. Miró a los lados, paranoica. Tú no sabes de lo que hablas. Lo sé todo, mamá. Sé que falsificaron la firma. Sé que el notario está muerto. Sé que Mauricio va a perder los dedos si no paga. Y usted es cómplice. Ella se inclinó hacia adelante, su voz convirtiéndose en un siseo venenoso. Mira, niña. Tú eres la hermana mayor. Es tu deber sacrificarte por la familia. Mauricio es el varón, él lleva el apellido. Tú eres solo, tú. Si sigues escarbando, te voy a destruir. Tengo jueces comprados, tengo prensa pagada. Puedo hacer que termines en la cárcel o en un manicomio. Firma el maldito papel, toma las migajas y desaparece. Es tu última oportunidad. Ahí estaba. La confesión implícita. La amenaza. Tomé el cheque con 2 dedos, como si fuera algo sucio. Lo levanté despacio. ¿Sabe qué es lo triste, doña Clotilde? Dije, mi voz firme. Que usted cree que todo el mundo tiene un precio porque usted vendió su alma hace mucho tiempo. Rompí el cheque en 4 pedazos y los dejé caer sobre su plato de enchiladas. No quiero su dinero sucio. Quiero justicia. Y la voy a tener. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me obligué a caminar erguida. Te vas a arrepentir, Marisol. Siseó ella a mi espalda, sin atreverse a gritar para no hacer una escena. Estás muerta para esta familia. Ya estaba muerta para ustedes desde que nací, respondí sin voltear. Ahora soy yo la que va a enterrarlos. Salí del restaurante al sol brillante de la tarde, saqué la grabadora y detuve la grabación. Mi mano temblaba, pero una sonrisa se dibujó en mi rostro. Tenía la amenaza. Tenía la admisión de las deudas.
Saqué un billete de 50 pesos, todo lo que me quedaba para la comida de la semana, y se lo dejé al mesero en la entrada. Por el agua, le dije. Estaba en la quiebra, tenía hambre y miedo. Pero por primera vez en mi vida, me sentía poderosa. La guerra había comenzado, y yo acababa de ganar la primera batalla. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? La venganza de Marisol apenas comienza y las cosas se van a poner mucho más intensas en el tribunal. Si quieres ver cómo destruye a su familia corrupta, por favor dale un me gusta a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? Queremos saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Escribe el nombre de tu ciudad abajo. Gracias por tu apoyo. El día del juicio amaneció con un cielo gris plomo sobre la Ciudad de México, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. Me desperté antes de que sonara la alarma, con el estómago revuelto por una mezcla de náuseas y adrenalina. Me miré en el espejo agrietado del baño de Lorena. Las ojeras bajo mis ojos eran profundas, testigos de las noches sin dormir revisando expedientes y estrategias, pero había algo nuevo en mi mirada, una dureza que no estaba ahí antes. Ya no era la niña que lloraba bajo la lluvia en el funeral. Era una mujer que iba a la guerra. Me puse mi mejor traje, un conjunto azul marino que había logrado rescatar y que Lorena me ayudó a limpiar en seco. Me quedaba un poco holgado ahora, había perdido peso en el último mes comiendo sopas instantáneas y sándwiches baratos. Pero cuando me subí el cierre, me sentí como si me estuviera poniendo una armadura. ¿Estás lista, Marisol?, me dijo Lorena, apretando mi hombro antes de salir. Tienes la verdad de tu lado. Ellos solo tienen dinero. Llegamos al Tribunal Superior de Justicia en un Uber compartido. El edificio era imponente, una masa de concreto y vidrio que prometía justicia pero que a menudo solo entregaba burocracia. Al subir las escaleras, los vi. Doña Clotilde y Mauricio estaban rodeados de un enjambre de abogados caros y un par de reporteros de sociales que mi madre segaramente había convocado. Ella llevaba un vestido blanco impecable, proyectando una imagen de inocencia y pureza que contrastaba violentamente con la negrura de su alma. Mauricio, a su lado, reía de algo que le decía el licenciado Vargas. Se veía relajado, arrogante, dueño del mundo. Cuando me vieron, el tiempo pareció detenerse. Doña Clotilde me escaneó de arriba a abajo con esa mirada de rayos X que siempre me hacía sentir insuficiente. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, curvó sus labios perfectamente delineados. Era la sonrisa del gato que ya tiene al ratón entre las patas. No dijo nada, pero su gesto gritaba, pobre tonta, todavía cree que puede ganar. Mauricio fue menos sutil. Se inclinó hacia Vargas, sin bajar mucho la voz, y susurró lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Mírala. Parece que durmió en la calle. Esto va a ser rápido. Ella está acabada. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero no bajé la mirada. Al contrario, levanté la barbilla y sostuve la mirada de mi hermano. Apreté la carpeta de cuero sintético que llevaba contra mi pecho. Dentro no había solo papeles, estaba la munición que haría volar por los aires su pequeña fiesta. Buenos días, familia, dije al pasar junto a ellos, con una calma que no sentía. La sonrisa de Mauricio vaciló por una fracción de segundo. No esperaba que le hablara. Entré a la sala del juzgado con el corazón martilleando contra mis costillas, pero mis pasos resonaron firmes en el piso de madera. El aire adentro estaba viciado, oliendo a decisiones difíciles y vidas rotas. Me senté en la mesa de la parte actora, sola con Lorena y el licenciado Pérez, un abogado de oficio que había aceptado firmar mis mociones porque yo no podía representarme a mí misma en este tipo de juicio. Aunque yo había hecho todo el trabajo. El juez entró, un hombre mayor con cara de pocos amigos y fama de estricto. Golpeó el mazo. Se abre la sesión en el caso de la sucesión testamentaria de don Rogelio Serna. Miré hacia la mesa de enfrente. Mamá se estaba secando una lágrima inexistente con un pañuelo de encaje. Mauricio estaba recostado en su silla, revisando sus uñas. Creían que esto era un trámite. Creían que yo venía a pedir limosna.
Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío de la sala. Papá, esto es por ti, pensé. Y por mí. El licenciado Vargas se levantó primero, con la confianza de un hombre que cobra por hora lo que yo ganaba en un año. Se ajustó el nudo de la corbata y comenzó su discurso con una voz melosa y teatral. Su señoría, estamos aquí ante una situación lamentable. Una tragedia familiar, si se me permite decirlo. Mi cliente, el joven Mauricio Serna, es el único heredero legítimo designado por su difunto padre. La documentación es clara, notariada y legal. Caminó hacia el estrado, paseándose como un pavor real. Sin embargo, la demandante, la señorita Marisol, incapaz de aceptar la voluntad de su padre y consumida por, digamos, celos profesionales y personales, ha decidido arrastrar el buen nombre de esta familia por el lodo. Vargas hizo una pausa dramática y sacó un documento de su portafolio. Su señoría, la señorita Marisol alega fraude. Pero la realidad es mucho más triste. Presento ante este tribunal el anexo A, registros médicos de la clínica Renacer. Sentí un golpe en el estómago. ¿Registros médicos? Hace 2 años, continuó Vargas, mirando al juez con expresión de falsa preocupación, la señorita Marisol asistió a terapia por episodios de ira incontrolable, delirios de persecución y depresión severa. Su propio padre, en paz descanse, estaba muy preocupado por su estabilidad mental. Es por eso, y solo por eso, que decidió no dejarle el control de una empresa que requiere mano firme y mente clara. El juez frunció el ceño y comenzó a leer los papeles que Vargas le entregó. Me puse de pie de un salto, olvidando el protocolo. Eso es mentira. Grité, mi voz resonando en las paredes de madera. Fui a terapia 3 meses porque mi prometido me engañó y canceló la boda. Era duelo, no locura. Están sacando de contexto mis sesiones privadas. Orden. Bramó el juez, golpeando el mazo. Señorita Serna, siéntese o la expulso de mi sala. Su abogado hablará por usted. Me dejé caer en la silla, temblando de rabia. Lorena me apretó la mano debajo de la mesa. Tranquila, susurró. Quieren provocarte. Quieren que te veas inestable. No les des el gusto. Miré a doña Clotilde. Me estaba mirando con esa misma expresión de lástima condescendiente que usaba cuando yo era niña y me raspaba las rodillas. Negó con la cabeza suavemente, como diciendo, pobrecita, está enferma. Era una maestra de la manipulación. Había tomado un momento vulnerable de mi pasado, un momento en el que busqué ayuda profesional para sanar un corazón roto, y lo había convertido en un arma para desacreditar mi cordura. Vargas sonrió, satisfecho con su golpe bajo. Como puede ver, su señoría, esta demanda no tiene base legal. Es el grito desesperado de una hija confundida que necesita ayuda psiquiátrica, no acciones de una empresa textil. Solicitamos que se desestime el caso inmediatamente y se ratifique el testamento. El juez dejó los papeles sobre su escritorio y me miró por encima de sus gafas. Su expresión era escéptica. Estaba perdiendo. Antes de siquiera poder presentar mi caso, ya me habían etiquetado como la hija loca. Mauricio se inclinó hacia su madre y le dio un beso en la mejilla, celebrando prematuramente. Cerré los ojos un segundo. Inhala. Exhala. Recordé las palabras de papá, cuando el enemigo cree que te ha derribado, es cuando baja la guardia. Ahí es cuando atacas. Abrí los ojos. Ya no me importaba lo que pensaran de mi salud mental. Tenía algo que ni todos los diagnósticos falsos del mundo podían refutar. Ciencia. Le hice una seña a mi abogado de oficio, que parecía a punto de quedarse dormido. Es nuestro turno, dije, poniéndome de pie y alisando mi falda. Y no vamos a hablar de mis sentimientos. Vamos a hablar de tinta. Su señoría, comencé, mi voz clara y firme, proyectándose hasta el último rincón de la sala. El abogado de la contraparte es muy elocuente contando historias sobre mi vida personal. Pero los tribunales no se basan en chismes, se basan en hechos. Y yo tengo hechos que ni la mejor actuación de mi madre puede ocultar. Vargas se puso de pie. La objeción.
La demandante está insultando a mi cliente. Denegada, dijo el juez, mirándome con interés renovado. Continúe, señorita Serna. Pero vaya al grano. Caminé hacia el centro de la sala, sosteniendo la carpeta. Se nos ha dicho que mi padre, don Rogelio Serna, firmó este testamento el 15 de enero de 2023, desheredándome. Se nos ha dicho que su firma es auténtica. Pero, su señoría, mi padre tenía principios de Parkinson. Sus manos temblaban. Saqué una proyección en una pantalla que habíamos preparado. A la izquierda, verán firmas de mi padre en cheques y contratos de los últimos 6 meses de su vida. Noten el trazo, irregular, con micropausas, la presión del bolígrafo varía. Es la firma de un hombre enfermo que lucha por controlar su mano. Hice una pausa para que el juez observara. Ahora, a la derecha, está la firma en el testamento cuestionado. Mírenla. Es fluida. Perfecta. Continua. Sin un solo temblor. Es la firma de mi padre, sí, pero de hace 10 años. Eso es circunstancial, interrumpió Vargas, aunque se le notaba nervioso. Tal vez ese día se sentía bien. Tal vez, concedí, girándome hacia él con una sonrisa fría. Pero hay algo que un buen día no puede cambiar, la química. Llamo al estrado al perito forense Gustavo Méndez. Gustavo entró, nervioso pero decidido. Se ajustó las gafas y juró decir la verdad. Señor Méndez, ¿qué encontró al analizar el documento original del testamento bajo microscopio y luz espectral? Pregunté. Gustavo carraspeó y habló con autoridad técnica. Su señoría, cuando una persona firma con un bolígrafo de tinta húmeda o bolígrafo común, la presión de la mano deja surcos microscópicos en las fibras del papel. Se llaman surcos de presión. Incluso si la firma es suave, el papel se deforma. Gustavo levantó una fotografía ampliada 1000 veces. Esta es la firma del testamento. Como pueden ver, la tinta reposa sobre las fibras del papel. No hay surcos. No hay deformación. No hay penetración de tinta en la celulosa profunda. Un murmullo recorrió la sala. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso, señor Méndez? Pregunté, sabiendo la respuesta que destruiría su mundo. Significa, su señoría, que esta firma no fue escrita por una mano humana sosteniendo una pluma. Esta firma fue impresa. Es una impresión de inyección de tinta de alta resolución, probablemente copiada de un documento antiguo y superpuesta digitalmente en este testamento. Es una falsificación digital de muy alta calidad, pero una falsificación al fin y al cabo. El silencio en la sala fue absoluto. Podías oír el zumbido de las lámparas fluorescentes. Miré a Mauricio. Su cara había perdido todo el color. Ya no se reía. Sus manos estaban aferradas al borde de la mesa, los nudillos blancos. Doña Clotilde estaba rígida como una estatua de hielo, pero vi como una vena palpitaba en su cuello. «Eso es absurdo», gritó Vargas, desesperado. «Esos peritajes son subjetivos». «La física no es subjetiva, licenciado», respondí. «Pero si eso no le basta, tengo algo más. Algo que no requiere microscopios, solo un calendario». Regresé a mi mesa y saqué el segundo documento. La bomba nuclear. El testamento está sellado y certificado por el notario público número 145, el licenciado Roberto Arredondo, con fecha del 15 de enero de 2023. El sello está ahí, su firma está ahí. Da fe de que mi padre estuvo frente a él. Levanté el papel en alto, girándome para que mi madre lo viera bien. ¿Puede explicarme entonces, doña Clotilde, cómo es posible que un hombre muerto de fe de un testamento? El juez se quitó las gafas lentamente, limpiándolas con la tela de su toga, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Disculpe, señorita Serna», preguntó el juez, su voz grave resonando en la sala. «¿Dijo muerto?» «Así es, su señoría. Presento el anexo C, acta de defunción certificada del licenciado Roberto Arredondo. Falleció de un infarto fulminante en la ciudad de Puebla el 14 de mayo de 2020.
3 años antes de la supuesta firma de este testamento. Caminé hacia el estrado y le entregué el documento al juez. Mis manos ya no temblaban. Sentía una calma helada, una claridad absoluta. Alguien está usando el sello y los folios de un notario fallecido para fabricar documentos legales, continué, mi voz cortante como un látigo. Esto no es solo una disputa familiar, su señoría. Esto es crimen organizado. Es fraude procesal. Es falsificación de documentos oficiales. El juez leyó el acta de defunción. Luego miró el testamento. Luego miró a Vargas, cuya frente estaba perlada de sudor. Licenciado Vargas, dijo el juez, con un tono que heló la sangre de todos los presentes, ¿tiene usted alguna explicación para el hecho de que su testigo estrella esté celebrando este contrato desde el más allá? Vargas balbuceó, recogiendo sus papeles torpemente. Yo no sabía. Mi cliente me entregó los documentos. Yo asumí que eran legítimos. Usted es el abogado. Rugió el juez. Es su deber verificar. Mauricio se puso de pie de golpe, tirando su silla. Ella miente. Gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Seguro ella falsificó el acta de defunción. Es una trampa. Siéntese, señor Serna. Ordenó el juez. Alguacil, ponga orden. Doña Clotilde permanecía sentada, pero su máscara se había roto. Me miraba con un odio tan puro, tan visceral, que si las miradas mataran, yo habría caído fulminada en ese instante. Pero también vi algo más en sus ojos, miedo. Por primera vez en mi vida, mi madre me tenía miedo. El juez golpeó el mazo con fuerza, haciendo saltar el polvo del escritorio. En vista de la evidencia presentada, que sugiere la comisión de delitos graves, este tribunal ordena la suspensión inmediata de la ejecución del testamento. Se congelan todos los activos de la sucesión de don Rogelio Serna. Nadie toca un centavo, ni una propiedad, ni una acción de la fábrica, hasta que la Fiscalía General de Justicia realice una investigación criminal completa sobre el origen de este documento. No. El grito de Mauricio fue desgarrador, animal. No pueden congelar las cuentas. Necesito el dinero. Su señoría, no entiende. Lo que entiendo es que usted está en problemas muy serios, joven, dijo el juez. Se levanta la sesión. Y le sugiero que no salga de la ciudad. El mazo cayó una última vez. Fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Mientras la gente comenzaba a salir, me acerqué a la mesa de mi familia. Mauricio estaba hiperventilando, aflojándose la corbata. ¿Sabía por qué? Sin acceso al dinero, el plazo de los narcos se vencía. Estaba acorralado. Me incliné hacia él. Te dije que no firmaría tu papelito, le susurré. Mauricio levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre, locos de desesperación. Acabas de firmar tu sentencia de muerte, Marisol, siseó, con voz ronca. No tienes idea de lo que has hecho. El dinero no era para lujos. Ahora van a venir por mí. Y cuando terminen conmigo, irán por ti. Me enderecé y miré a mi madre. Ella no dijo nada. Solo tomó su bolso Chanel y salió caminando con la cabeza alta, pero sus pasos eran rápidos, huyendo. Salí del tribunal sintiéndome ligera, pero la amenaza de Mauricio resonaba en mis oídos. Había ganado la batalla legal, sí. Pero al acorralar a una bestia herida, la había vuelto infinitamente más peligrosa. La guerra acababa de pasar de los tribunales a las calles. La euforia de la victoria en el juzgado duró exactamente 3 horas. Eso fue lo que tardó la maquinaria de guerra de mi madre en activarse. Mientras Lorena y yo brindábamos con cervezas baratas en su departamento, mi teléfono comenzó a vibrar sin control. Notificaciones de Twitter, Instagram, Facebook. Cientos de ellas por minuto. ¿Qué pasa?, preguntó Lorena, viendo mi cara de confusión. Abrí Twitter. El hashtag #la hija ingrata era tendencia número 1 en México. Alguien había filtrado un video editado.
Eran imágenes de seguridad del día del funeral, donde yo aparecía gritando y gesticulando salvajemente, el momento en que me enteré de que habían cambiado la cerradura, pero el audio había sido manipulado o eliminado. Y solo se veía a una mujer desquiciada agrediendo verbalmente a su madre en duelo y a su hermano tranquilo. Debajo del video, había hilos de supuestos excompañeros de universidad y vecinos contando historias de terror sobre mí, que era drogadicta, que le había robado joyas a mi abuela, que había intentado seducir al novio de mi mejor amiga. Todo mentira. Todo coordinado. Marisol Serna falsificó documentos para robarle la herencia a su madre viuda y a su hermano enfermo, leí un titular de un blog de noticias amarillistas. Fuentes cercanas aseguran que sobornó a peritos. Es doña Clotilde, dijo Lorena, horrorizada. Está usando sus contactos de relaciones públicas. Está quemando tu reputación para que, si te pasa algo, nadie te crea. Mi jefe en el despacho de abogados me llamó 10 minutos después. Marisol, lo siento, dijo, sin rodeos. He visto las noticias. Tengo clientes importantes. No puedo tener a alguien con tu perfil mediático trabajando aquí. No te molestes en venir mañana. Colgó. Me dejé caer en el sofá. En cuestión de horas, había pasado de heroína legal a paria social. Salí a la tienda de la esquina para comprar recargas telefónicas y un grupo de señoras me señaló y murmuró. Un adolescente me gritó, pinche interesada. Regresé corriendo al departamento, cerrando la puerta con doble llave. Me sentía sucia. Violada. No importaba la verdad jurídica, en el tribunal de la opinión pública, mi madre ya me había condenado a la hoguera. Ella sabía que el honor era lo único que me quedaba, y había decidido destruirlo sistemáticamente antes de que la fiscalía pudiera tocar a su precioso hijo. No mires eso, dijo Lorena, quitándome el celular. Es ruido. Quieren que te rompas. No me voy a romper, dije, aunque las lágrimas corrían por mi cara. Pero me están aislando. Quieren que esté sola cuando den el siguiente golpe. Y el siguiente golpe no tardó en llegar. 2 noches después, regresamos al departamento de Lorena después de una reunión clandestina con Gustavo. Eran las 11 de la noche. El edificio estaba en silencio. Cuando llegamos al pasillo de nuestro piso, sentí un olor químico fuerte. Pintura en aerosol. La puerta del departamento estaba entreabierta. La cerradura había sido destrozada a golpes. Espera. Gritó Lorena, agarrándome del brazo. Pueden seguir ahí. Pero yo ya estaba entrando, impulsada por un pánico ciego. El interior era un caos. Habían vaciado los cajones, rajado los cojines del sofá, roto los platos. No era un robo común. Era un mensaje. Buscaban algo específico. Mi laptop. Grité, corriendo hacia la mesa donde la había dejado. No estaba. Se habían llevado mi computadora, mis discos duros externos, y todas las carpetas físicas que tenía sobre el caso. Malditos. Sollozó Lorena, recogiendo su lámpara rota. Entonces lo vi. En la pared blanca de la sala, pintado con letras rojas chorreantes que parecían sangre, había un mensaje. Retira la demanda o la próxima vez no será pintura. Y clavado en la pared con un cuchillo de cocina, justo en el centro del mensaje, estaba la foto Polaroid de papá y yo. La única copia que tenía. Le habían quemado los ojos a la imagen de mi padre con un cigarrillo. Me tapé la boca para no gritar. Esto no era obra de abogados. Esto no era estrategia de relaciones públicas. Esto era violencia pura y dura. Eran los amigos de Mauricio. O tal vez sus acreedores, haciendo el trabajo sucio para asegurar que él cobrara. Mi celular sonó. Número desconocido. Contesté, con la mano temblando tanto que casi tiro el aparato. ¿Te gustó la remodelación, hermanita? Era la voz de Mauricio. Sonaba borracha, arrastrada, pero aterrorizada. Devuélvenos el acceso a las cuentas. Mañana. Ve al juzgado y di que te equivocaste. Estás enfermo, Mauricio, le dije, tratando de controlar mi respiración.
Entraron a mi casa. Eso es allanamiento. No tengo tiempo. Gritó él, su voz rompiéndose en un sollozo histérico. Ellos no esperan, Marisol. Me van a matar. Y si no descongelas el dinero en 24 horas, van a ir por ti para obligarme a mí a verte sufrir. ¿No lo entiendes? Mamá no puede protegerme de esto. Entrégate a la policía, Mauricio. Ellos te pueden proteger. No. Colgó. Miré el desastre a mi alrededor. Se habían llevado toda mi evidencia digital. El análisis de la firma, los registros del notario muerto, las fotos del casino. Todo estaba en esa laptop y en los discos de respaldo que tontamente guardé en el mismo lugar. Sin eso, el juicio penal se estancaría. Podrían alegar que perdieron la cadena de custodia. Me senté en el suelo, rodeada de vidrios rotos. Parecía el fin. Habían ganado por la fuerza bruta. Pero entonces, mi mente, agudizada por el miedo, recordó algo. Una conversación con papá hacía años, cuando me enseñaba los entresijos de la vieja fábrica textil en la zona industrial de Vallejo. Hija, las computadoras fallan. Los papeles se queman. Pero siempre ten un seguro. Un lugar que nadie más conozca. Levanté la vista hacia la foto mutilada en la pared. Papá siempre fue un paso adelante. Él sabía con quién estaba casado. Él sabía en qué se estaba convirtiendo su hijo. No tienen todo, susurré. Lorena me miró, con los ojos llenos de miedo. ¿Qué dices? Vámonos de aquí, Marisol. Es peligroso. No tienen el original, dije, poniéndome de pie. Papá escribía un diario. Un diario de negocios y personal. Lo llevaba siempre en un cuaderno de piel negra. Nunca se separaba de él. Y no estaba entre sus efectos personales en el funeral. ¿Y dónde está? En la fábrica. En la oficina vieja, la que clausuraron por asbesto hace años y que nadie usa. Papá tenía una caja fuerte ahí. Me enseñó la combinación cuando cumplí 15 años. Dijo, por si algún día la necesitas. Mauricio y mamá controlaban la fábrica ahora. Estaba llena de guardias de seguridad privada. Entrar ahí era una misión suicida. Tengo que ir, dije. Esta noche. Es la única oportunidad. Si Mauricio está desesperado, va a empezar a liquidar o quemar activos pronto. La fábrica textil Serna era un monstruo de ladrillo rojo y lámina en el corazón industrial de la ciudad. De noche, parecía una bestia dormida, rodeada de cercas con alambre de púas. Lorena se quedó en el auto prestado a 2 cuadras de distancia, con el motor encendido, lista para huir o llamar a la policía si yo no salía en 30 minutos. Me deslicé por una parte de la reja trasera que sabía que estaba oxidada y suelta, solía escaparme por ahí de adolescente cuando papá me obligaba a pasar los veranos aprendiendo el negocio. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los guardias lo escucharan. El patio estaba oscuro, iluminado solo por las luces amarillentas de seguridad. Esquivé las patrullas de los guardias privados, hombres armados que no eran los amables veladores de antes, sino matones contratados por Mauricio. Me moví entre las sombras de los contenedores de carga hasta llegar al edificio administrativo antiguo. La puerta estaba cerrada con candado, pero el vidrio de una ventana lateral estaba roto. Me corté la mano al entrar, pero no sentí dolor, solo una determinación fría. El aire adentro olía a polvo, aceite de máquina y abandono. Subí las escaleras de metal hacia la oficina de papá. Cada escalón crujía, y cada crujido me hacía detener la respiración. Llegué a la oficina. Estaba vacía, los muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas. Caminé hacia el librero empotrado en la pared. Detrás de una fila de manuales técnicos antiguos, palpé el panel de madera falso. Clic. Se abrió. Ahí estaba. La vieja caja fuerte de acero. Mis dedos temblaban mientras giraba el dial. Derecha a 24, mi día de nacimiento. Izquierda a 12, el de mamá. Derecha a 05, el de Mauricio. Papá siempre tuvo la esperanza de que fuéramos una familia unida, incluso en sus contraseñas.
La manija giró. La puerta pesada se abrió con un gemido metálico. Iluminé el interior con la linterna de mi celular. Estaba casi vacía, excepto por un cuaderno de piel negra desgastada y una memoria USB plateada. Tomé el cuaderno. Lo abrí en la última página escrita, fechada 2 días antes de su muerte. Ya no puedo negarlo más. Clotilde está conspirando con Mauricio. Descubrí las transferencias. Me amenazaron hoy. Si algo me pasa, si muero repentinamente, no fue la enfermedad. Dejo esto como testimonio. Mi voluntad real está grabada en el USB adjunto. Marisol es la única heredera. Ella debe salvar a la familia de sí misma. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Papá sabía que iba a morir. Y me había dejado el arma para vengarlo. Guardé el diario y el USB en mi ropa interior, pegados a mi piel. De repente, escuché voces abajo. Y olor a gasolina. Rápido. Era la voz de Mauricio. Rocía todo en el archivo. Que no quede ni un papel. Mamá dijo que quemáramos todo lo anterior a 2023. Me quedé paralizada. Mauricio estaba aquí. Y estaba prendiendo fuego a la fábrica para destruir cualquier rastro de su fraude contable. Iba a quemar el legado de papá hasta los cimientos. El pánico me invadió. Estaba en el segundo piso de un edificio viejo lleno de materiales inflamables, y mi hermano pirómano estaba abajo. Me asomé con cuidado por el barandal de la escalera. Mauricio estaba allí, con 2 hombres que parecían sicarios. Estaban vaciando bidones de gasolina sobre los archiveros metálicos donde se guardaban las facturas físicas de décadas. ¿Seguro que no hay nadie, jefe? Preguntó uno de los hombres. Nadie viene a este agujero. Gritó Mauricio, con los ojos desorbitados. Prende el cerillo y vámonos. Tengo que cobrar el seguro mañana. El hombre encendió un encendedor Zippo y lo lanzó. El fuego rugió instantáneamente, una ola de calor naranja que subió hacia el techo. Las alarmas de incendio empezaron a aullar. Vámonos. Gritó Mauricio, corriendo hacia la salida. Yo estaba atrapada. El fuego bloqueaba la escalera principal. El humo negro y denso comenzó a llenar el pasillo donde yo estaba. Empecé a toser, mis ojos ardían. Iba a morir aquí. Iba a morir en la fábrica de papá, con la verdad pegada a mi cuerpo, y nadie lo sabría nunca. Piensa, Marisol. Piensa. La salida de emergencia del techo. Papá me la había mostrado una vez. Si alguna vez hay un incendio, sube, no bajes. Corrí hacia el final del pasillo, agachada para evitar el humo. La puerta hacia la escalera de caracol que llevaba a la azotea estaba oxidada. La golpeé con el hombro. 1, 2 veces. Se abrió. Subí a trompicones, el calor lamiéndome los talones. Salí a la azotea, respirando bocanadas de aire nocturno fresco mezclado con hollín. Desde arriba, vi cómo las llamas empezaban a devorar las ventanas de abajo. Miré hacia el estacionamiento. Vi a Mauricio y sus hombres subirse a una camioneta negra y acelerar, alejándose del crimen. Lorena. Grité por el teléfono. Llama a los bomberos. Estoy en el techo. Escuché las sirenas a lo lejos. Lorena ya los había llamado al ver el humo. Minutos después, bajaba por la escalera del camión de bomberos, tosiendo hollín, pero viva. Apreté mi pecho. El diario y el USB seguían ahí. Mauricio había intentado quemar la evidencia, pero solo había logrado darme el último clavo para su ataúd. Ahora no solo era fraude. Era incendio provocado, intento de homicidio y destrucción de propiedad. Me senté en la defensa de la ambulancia mientras un paramédico me ponía oxígeno. Miré las llamas consumiendo la oficina donde crecí jugando. Me dolió, sí. Pero el fuego purifica. Estaba quemando el pasado podrido para que algo nuevo pudiera nacer. Lorena corrió hacia mí y me abrazó. ¿Lo tienes? Preguntó al oído. Saqué el diario chamuscado pero legible. Lo tengo todo, dije, mirando el fuego.
Y mañana, ellos van a arder. Pasé esa noche en un motel barato en las afueras de la ciudad, bajo un nombre falso. No podíamos volver al departamento de Lorena, ya no era seguro. No dormí. Me pasé la noche leyendo el diario de papá y escuchando el USB en una computadora prestada. Lo que escuché en esa grabación me heló la sangre y me rompió el corazón al mismo tiempo. Era una conversación grabada secretamente entre papá y doña Clotilde, días antes de su muerte. Rogelio, deja de ser un viejo terco. Firma los papeles. Mauricio necesita el control. Mauricio es un ludópata, Clotilde. Y tú lo solapas. Están robando a la empresa. Marisol es la única que tiene ética. Marisol no es nadie. Si no firmas, bueno, hay medicamentos que pueden empeorar tu corazón, querido. Sería una lástima que tuvieras un accidente antes de cambiar el testamento. Ahí estaba. La amenaza velada. Tal vez no lo mataron directamente, pero el estrés y la negligencia médica era homicidio moral, si no legal. A la mañana siguiente, me duché con agua fría para quitarme el olor a humo. Me puse mi traje manchado de hollín. No me importaba cómo me veía. Quería que el juez viera las marcas de la batalla. Llamé a Yolanda, la detective. Yolanda, necesito que escoltes mi entrada al juzgado. Tengo pruebas que valen vidas. Voy para allá con 2 exfederales, dijo ella. Nadie te va a tocar. Llegamos al juzgado rodeadas de seguridad. La prensa estaba ahí, alertada por el incendio de la fábrica. Señorita Serna. ¿Es verdad que usted provocó el incendio? Gritó un reportero, repitiendo la narrativa que Mauricio Segaramente ya había sembrado. Me detuve, miré a la cámara y levanté el diario negro en mi mano. La verdad no se quema, dije. Y entré. La audiencia de emergencia había sido convocada por la fiscalía debido al incendio. Mauricio estaba ahí, con vendas en las manos, quemaduras leves, el idiota se había quemado al prender la gasolina. Doña Clotilde estaba pálida, sin maquillaje, pareciendo 10 años mayor. Sabían que el incendio había sido un error colosal. Su señoría, dijo el fiscal, un hombre serio que había tomado interés en el caso después de ver el acta de defunción del notario. Solicitamos la revocación de la fianza y la detención inmediata de Mauricio Serna por incendio provocado y fraude procesal. Son conjeturas. Gritó Vargas, pero su voz sonaba débil. No son conjeturas, intervine, caminando hacia el estrado. Tengo el testimonio del dueño original de la empresa. Entregué el diario y el USB al juez. Este diario fue recuperado de la caja fuerte de la fábrica anoche, minutos antes de que mi hermano le prendiera fuego para ocultar sus crímenes financieros. Y este USB contiene una grabación de voz de mi padre, autenticada, donde expresa su temor de ser asesinado por su esposa y su hijo. El tribunal quedó en silencio sepulcral mientras el juez conectaba el USB a su computadora y reproducía el audio. La voz de papá, débil pero furiosa, llenó la sala. La amenaza de Clotilde resonó clara y terrible, sería una lástima que tuvieras un accidente. Doña Clotilde se cubrió la boca con la mano, soltando un gemido ahogado. Mauricio se desplomó en su silla, como si le hubieran cortado los hilos. El juez detuvo la grabación. Su rostro era una máscara de furia contenida. He escuchado suficiente, dijo el juez. Alguacil, cierre las puertas. Nadie sale de aquí. El caos estalló en la sala cuando entraron los agentes de la policía judicial. Mauricio Serna, queda usted arrestado por los delitos de fraude, falsificación, incendio provocado y delincuencia organizada, leyó un agente mientras esposaba a mi hermano. Mauricio empezó a llorar como un niño. Mamá. Haz algo. No dejes que me lleven. El sapo me va a matar en la cárcel. Pero doña Clotilde no podía ayudarlo. Otro agente se acercó a ella. Clotilde de Serna, queda detenida por complicidad, encubrimiento y posible homicidio en grado de tentativa. La reina de Polanco fue esposada. Sus manos enguantadas ahora llevaban acero frío. Cuando pasó junto a mí, se detuvo.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez eran reales. Lágrimas de miedo. Marisol, suplicó, su voz temblorosa. Hija mía. Por favor. Soy tu madre. No puedes hacernos esto. Somos familia. Retira los cargos. Podemos arreglarlo. Te daré todo. La miré a los ojos y vi a la mujer que me había abofeteado, que me había llamado loca, que había dejado morir a mi padre para mantener su estatus. Tú dejaste de ser mi madre el día que elegiste el dinero sobre la vida de papá, le dije con voz suave pero implacable. Y sobre la familia, bueno, tú misma lo dijiste, yo nunca encajé en esta familia. Se la llevaron. Sus gritos resonaron en el pasillo hasta que las puertas se cerraron. Me quedé de pie en el centro de la sala vacía. El juez me miró y asintió levemente, un gesto de respeto. Se hace justicia, señorita Serna. La empresa es suya. Lorena corrió a abrazarme. Lloramos juntas. Había terminado. La pesadilla había terminado. Un mes después. El sol brillaba sobre la fachada de la fábrica, ahora en reconstrucción. Los andamios cubrían las partes quemadas, pero el ritmo de trabajo era constante. Los obreros me saludaban con respeto cuando pasaba. Ya no era la hija del patrón, era la jefa. Me detuve frente a la entrada principal. El viejo letrero de Textiles Serna había sido bajado. En su lugar, estaban colocando letras nuevas, doradas y brillantes. Serna y hijos. Decidí dejar el hijos en plural. No por Mauricio, sino por los hijos de los trabajadores, por el futuro, y quizás, por el recuerdo del niño que mi hermano fue antes de que la ambición lo corrompiera. Pagué las deudas de Mauricio con el sapo usando las ganancias personales de mi primer mes. No para salvarlo a él seguiría en la cárcel por 10 años, sino para que nadie pudiera decir que un Serna no paga sus deudas. Fue el último acto de limpieza del nombre de papá. Manejé hasta el cementerio. La tumba de papá ya tenía pasto verde y flores frescas. Me arrodillé y puse el diario recuperado sobre la lápida. Lo logré, papá, susurré. La fábrica está a salvo. Los lobos están enjaulados. Y yo estoy bien. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Sentí una paz profunda, una ligereza que no había sentido en años. No estaba sola. Tenía a Lorena, a Gustavo, a quien recontraté como director financiero, a Yolanda y a 300 trabajadores que confiaban en mí. Había perdido a mi familia biológica, sí. Pero había encontrado mi verdadera identidad. Me levanté, me sequé las rodillas y caminé hacia mi auto. Tenía una junta a las 3. Tenía una empresa que dirigir. Y por primera vez en mi vida, el camino por delante era mío, y solo mío. Al final, pagué las deudas de mi hermano para que no lo mataran, pero dejé que se pudriera en la cárcel por sus crímenes. Mi madre me escribe cartas todos los días pidiendo perdón, pero yo nunca las abro, las quemo sin leerlas. Algunos dicen que soy una hija cruel y vengativa. Otros dicen que es justicia divina. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras perdonado a tu propia madre después de todo lo que hizo? Déjame tu opinión en los comentarios, los estaré leyendo todos. Muchas gracias por escuchar esta historia de justicia y venganza. Si te ha emocionado el viaje de Marisol, por favor regálanos un me gusta y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte ninguna historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Hasta la próxima historia.